¿Alguna vez has oído hablar de salmos que se consideraban tan poderosos que, en algunas épocas, incluso se consideraban prohibidos? Palabras que han atravesado los siglos, cargando un misterio que pocos se atreven a explorar. El libro de los Salmos es uno de los textos más leídos de la Biblia, conocido por brindar consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles. Pero, entre sus 150 capítulos, hay aquellos que no son solo poemas espirituales, sino verdaderas declaraciones de poder sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la curación. La Biblia está llena de misterios y promesas que abarcan los siglos y traen esperanza y renovación. Aquí, exploramos estos pasajes de una manera profunda y accesible. Entonces, si quieres seguir descubriendo verdades transformadoras, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido. A lo largo de la historia, diferentes culturas y tradiciones han interpretado los salmos como oraciones capaces de provocar cambios profundos. En tiempos de enfermedad, cuando la medicina era limitada y la gente se encontraba sin salida, muchos recurrían a estas canciones sagradas, creyendo que contenían la clave de la restauración. Hasta el día de hoy, hay quienes recitan ciertos pasajes con la esperanza de un milagro, confiando en que la misma fuerza que operó en el pasado pueda manifestarse en el presente. ¿Pero qué hace que estos salmos sean tan especiales? ¿Es solo la belleza poética de sus palabras o hay algo más profundo en sus mensajes? Desde la antigüedad, sacerdotes, profetas y creyentes han utilizado estas oraciones en momentos de extrema angustia. Algunas de ellas eran cantadas en los templos de Jerusalén, mientras que otras eran susurradas en secreto por quienes necesitaban una respuesta divina. La conexión entre fe y curación no es nueva. La Biblia está llena de relatos de personas que clamaron a Dios en medio del sufrimiento y recibieron alivio. Pero hay algo peculiar en los salmos: expresan el dolor humano de manera intensa, como un grito que se eleva al cielo, al mismo tiempo que reafirman la confianza en la ayuda divina. No solo describen el sufrimiento, sino que señalan la posibilidad de superarlo, la restauración que viene de Dios. A menudo, en los momentos más difíciles de la vida, nos vemos llevados a buscar respuestas. Cuando la enfermedad afecta el cuerpo o el alma, la inseguridad se apodera de nosotros y el miedo invade. En esos momentos, la esperanza puede parecer lejana, casi inalcanzable. Pero lo que muestra la historia es que, a lo largo de los siglos, quienes han confiado en las palabras de estos salmos han encontrado consuelo, fuerza, y en muchos casos, la curación que buscaban. El libro de los Salmos es más que un conjunto de cánticos antiguos. Es un testimonio viviente de generaciones que enfrentaron batallas similares a las que enfrentamos hoy. Hombres y mujeres que en medio del dolor alzaron la voz y encontraron en Dios la respuesta a sus aflicciones. Sus palabras resuenan a través del tiempo, trayendo no solo consuelo sino también una promesa de transformación. Después de todo, ¿qué hace que una oración sea eficaz? ¿Es la forma en que se recita? ¿Son estas las palabras exactas que hay que decir? ¿O la clave para la verdadera restauración está en la fe de quien ora? Estas preguntas han acompañado a la humanidad durante siglos y siguen siendo más relevantes que nunca. A medida que la ciencia avanza y la tecnología evoluciona, el misterio de la fe permanece inquebrantable. Y para muchos, los salmos siguen siendo el puente entre la desesperación y la esperanza, entre la enfermedad y la curación. En momentos de dolor, cuando todas las soluciones parecen insuficientes, las palabras sagradas siguen siendo un refugio. Transmiten la historia de quienes nos precedieron, de quienes encontraron alivio donde nadie más podía brindarlo. Los salmos son más que textos antiguos, son testimonios de batallas libradas y ganadas, de lágrimas derramadas y secadas, de enfermedades que parecían definitivas, pero que fueron superadas por la intervención divina. Es imposible hablar de curación sin hablar de fe. Y es imposible hablar de fe sin reconocer el poder que tienen las palabras. Las palabras tienen peso, tienen impacto. Cuando se pronuncian con convicción, pueden transformar el entorno, cambiar los corazones y renovar las fuerzas. No es de extrañar que los salmos se hayan conservado durante tanto tiempo. No son solo registros históricos, son armas espirituales, escudos para quienes sufren, alimento para quienes necesitan esperanza. La historia nos enseña que, independientemente del momento o las circunstancias, quienes se aferraron a estas palabras sagradas encontraron algo que ninguna solución humana podía proporcionar. Quizás esta sea la razón por la que, a lo largo de los siglos, algunas de estas oraciones se han considerado demasiado poderosas para compartirlas libremente. Después de todo lo que conlleva verdadero poder tiende a estar rodeado de misterio.
Y los Salmos no son una excepción. El libro de los Salmos ocupa un lugar especial dentro de las Escrituras. A diferencia de las narraciones históricas o las profecías, se compone de oraciones, cantos y gritos que reflejan la profundidad de la experiencia humana. En la antigüedad, estos textos no solo se leían, eran cantados, proclamados ante el pueblo y frecuentemente utilizados en ceremonias sagradas. Cada salmo tiene su propia historia, un origen que se entrelaza con momentos de crisis, esperanza, arrepentimiento y triunfo. El pueblo de Israel siempre ha tenido una relación intensa con los salmos. Eran recitados en el templo de Jerusalén, utilizados en batallas, llamados a curación e incluso en pruebas. Se creía que algunas de estas palabras tenían tal fuerza espiritual que, pronunciadas con fe, podían cambiar el destino de quien las pronunciaba. Por esta razón, ciertos pasajes fueron transmitidos de generación en generación no solo como poemas religiosos, sino como instrumentos de intercesión y restauración. Entre los antiguos judíos, existía la creencia de que las palabras tenían un poder real, especialmente cuando se dirigían a Dios. Este concepto se puede ver en varias partes de la Biblia, donde el discurso divino crea mundos, establece alianzas y transforma realidades. Los salmos, al ser composiciones inspiradas, fueron entendidos como una forma de alinear la voz humana con la voz de Dios. Y cuando un enfermo lo recitaba, no solo expresaba su dolor, participaba activamente en un misterio espiritual, donde se encontraban la súplica y la respuesta divina. El uso de los salmos para sanar no se limitó al pueblo hebreo. Con el tiempo, otras culturas también empezaron a verlos como palabras de poder. Durante la Edad Media, los monjes copiaban pasajes específicos en pergamino, que luego se usaban como amuletos u oraciones para protegerse contra pestilencias y enfermedades. En algunas tradiciones cristianas, ciertos salmos se leían sobre los enfermos, mientras que otros se cantaban en los rituales de purificación. Este carácter casi místico de algunos pasajes hizo que, en determinadas épocas de la historia, su uso fuera desaconsejado o incluso prohibido por las autoridades religiosas, que temían que se distorsionara el verdadero significado. Pero, ¿qué hizo que algunos salmos fueran considerados peligrosos o prohibidos? Para entender esto, es necesario observar cómo se utilizaron. A diferencia de las oraciones comunes, estos textos solían ir acompañados de instrucciones específicas. Algunas debían cantarse en determinados momentos del día, mientras que otras debían repetirse varias veces para que se sintiera su efecto. Esta peculiar estructura ha provocado que algunos eruditos consideren ciertos salmos como fórmulas espirituales demasiado poderosas para ser utilizadas de cualquier manera. A lo largo de los siglos, han surgido registros de personas que afirman haber experimentado curaciones milagrosas después de recitar un salmo específico. Algunos informes hablaban de fiebres que desaparecían repentinamente, otros mencionaban heridas que sanaban sin explicación médica. En una época en la que la ciencia todavía no ofrecía respuestas a muchas enfermedades, la idea de que la oración podía traer un alivio inmediato no solo fue aceptada, sino que también se convirtió en una esperanza concreta para los afligidos. Los salmos que hablan de curación unen a menudo dos dimensiones, la del sufrimiento y la de la restauración. Reconocen el dolor y la fragilidad humanos, pero también señalan a un Dios que escucha y responde. Esta dualidad es lo que hace que estas oraciones sean tan poderosas. No se trata de negar la realidad de la enfermedad, sino de afirmar que, por encima de ella, hay una fuerza capaz de transformarla. En tiempos de crisis, cuando surge la desesperación y las respuestas parecen escasas, se hace evidente la necesidad de algo más grande. Lo que hizo que muchos recurrieran a los salmos en busca de curación no fue solo el deseo de encontrar palabras hermosas, sino la convicción de que allí había una verdad profunda, algo que trascendía la comprensión humana. Y es por eso que estos textos siguen vivos hoy. Incluso en un mundo lleno de avances médicos y tecnológicos, todavía hay quienes encuentran en estas antiguas canciones una fuente de esperanza. Después de todo, el misterio de la fe sigue siendo tan real como lo era en los días en que se escribieron estas palabras. Entre los muchos salmos que han pasado a través de los siglos como oraciones de sanación y restauración, uno de los más intensos es el Salmo 6. No solo expresa un profundo grito de alivio, sino que también revela la angustia de quien siente acercarse la muerte. A diferencia de otros textos que ensalzan la grandeza divina o celebran victorias, este salmo nos sitúa ante un hombre debilitado, vencido por el dolor, suplicando misericordia. Sus palabras no son calculadas ni embellecidas, son un grito de desesperación que resuena a través de generaciones. David, el autor de este salmo, siempre fue conocido por su valentía y fortaleza,
Pero aquí lo encontramos en un estado completamente diferente. Se encuentra ante su propia finitud, sintiendo los signos de la enfermedad en su cuerpo y el peso de la aflicción en su alma. Sus primeras palabras revelan ya la urgencia de su súplica: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu ira. Ten piedad de mí, Señor, que soy débil, sáname, Señor, porque mis huesos están turbulentos. Este extracto nos muestra a un hombre que reconoce su fragilidad. No intenta mostrar resistencia, no finge estar bien. Al contrario, admite su debilidad y suplica ayuda divina. Los huesos en problemas mencionados en el Salmo son una representación de un dolor extremo, tal vez una enfermedad física que lo consumía desde dentro. Pero hay algo aún más profundo, un sufrimiento que no es solo del cuerpo, sino también del alma. A lo largo del texto, David no oculta su angustia. Habla de noches enteras de llanto, de lágrimas que empapan su cama, del cansancio que se apodera de su ser. Esta descripción es sorprendentemente humana, pues ¿quién no ha afrontado nunca momentos en los que el sufrimiento parece insoportable? ¿Quién nunca ha pasado noches sin dormir, cargando con el peso del dolor, sin saber si el alivio llegaría al amanecer? Pero hay algo poderoso en este grito. David no solo se lamenta, clama directamente a Dios. Sabe que su única esperanza está en aquel que puede curarlo, en aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte. Su pedido no es solo un alivio temporal, sino una restauración completa. Desea ser sanado, no solo del sufrimiento físico, sino también de la desesperación que amenaza con consumir su fe. Es interesante notar que a pesar de la intensidad del dolor expresado en este salmo, no termina con una nota de derrota. Por el contrario, en los últimos versos se produce un sorprendente cambio de tono. Después de clamar por misericordia, David afirma con convicción que su oración ha sido escuchada: el Señor ha escuchado mi oración, el Señor aceptará mi oración. Este detalle es fundamental. El salmo comienza con un profundo lamento pero termina con una declaración de fe. Esto nos enseña algo valioso: la oración no tiene que ser solo un acto de desesperación, sino que puede ser un camino hacia una esperanza renovada. Al dirigirse a Dios, David no solo expresa su dolor, se vuelve más fuerte, resucita. No sabe exactamente cuándo llegará la cura, pero está seguro de que no está solo. El Salmo sexto se ha convertido en un referente para todos aquellos que enfrentan enfermedades, ya sean del cuerpo o del alma. Su lenguaje crudo y sincero hace que cualquiera que haya pasado por momentos difíciles se identifique con sus palabras. No hay promesas vacías ni garantías inmediatas, pero sí una invitación a confiar, a seguir clamando, a creer que la misericordia divina puede transformar incluso las situaciones más oscuras. A lo largo de los siglos, este salmo ha sido repetido innumerables veces por quienes necesitan curación. Se convirtió en refugio para quienes se sentían débiles, refugio para quienes se encontraban al borde de la desesperación. Y hasta el día de hoy, sus palabras siguen resonando en los corazones de quienes enfrentan dolor e incertidumbre. Después de todo, mientras haya fe, siempre habrá esperanza de restauración. Si el Salmo 6 nos presenta un grito angustiado por curación, el Salmo 30 nos lleva a un momento de celebración y gratitud. No nace en medio del dolor, sino en el momento de la victoria, cuando aquel que estaba al borde de la muerte finalmente encuentra la restauración. Es un canto de alivio, una respuesta a una oración desesperada, un testimonio de que Dios verdaderamente escucha a los que lloran. David, una vez más, es el autor de estas palabras. Ya había experimentado los extremos de la existencia humana, gloria y derrota, fuerza y fragilidad, la cercanía de Dios y el silencio desgarrador de la incertidumbre. Sin embargo, aquí escribe con un tono completamente diferente. Si antes sus súplicas estaban marcadas por la angustia y el miedo a la muerte, ahora sus palabras son de exaltación: te exaltaré, Señor, porque tú me enalteciste, y no permitiste que mis enemigos se regocijaran sobre mí. Este primer versículo ya revela el corazón del Salmo. David está celebrando no solo una sanidad física, sino una liberación completa. Reconoce que su vida estaba en juego, que su sufrimiento era real, pero que Dios intervino antes de que fuera demasiado tarde. Su gratitud no es vaga, sabe que ha sido salvado de algo terrible y por eso no puede permanecer en silencio. En uno de los pasajes más llamativos, declara: Señor, tú levantaste mi alma del sepulcro, salvaste mi vida para que no descendiera al abismo. Estas palabras sugieren que su enfermedad o crisis fue tan intensa que se encontró al borde de la muerte. Quizás padecía una enfermedad que la medicina de la época no podía curar. O, tal vez,
Estabas enfrentando un periodo de profunda depresión emocional, sintiéndote sin fuerzas para continuar. Cualquiera que sea la situación, lo cierto es que sintió el peso de la muerte tan de cerca que ahora sus elogios no son solo una formalidad, sino el grito de alguien que fue sacado del abismo en el último momento. El Salmo 30 nos enseña algo esencial sobre la relación entre dolor y restauración. Nos recuerda que el sufrimiento puede durar una temporada, pero no define el destino final de quienes confían en Dios. Esto queda claro en el famoso pasaje: el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega a la mañana. Este versículo resuena a través de los siglos como un recordatorio de que la oscuridad tiene un fin, que todo dolor tiene una fecha de caducidad. Este paso de la desesperación a la esperanza no se produce instantáneamente. En uno de los momentos más humanos del Salmo, David nos revela lo que sintió antes de su curación: a ti, Señor, clamé, y al Señor supliqué, ¿qué provecho hay en mi sangre cuando desciendo al hoyo? Te alabará el polvo. ¿Anunciará tu verdad? Esta pregunta no es solo retórica. Es el discurso de alguien que sintió miedo real, que se preguntó si su vida habría sido en vano si no hubiera sido salvado. Este pasaje nos acerca aún más al salmista, porque ¿cuántas veces, ante el sufrimiento, nos preguntamos si el dolor tiene un propósito? Pero el Salmo no termina en dudas. David se esfuerza en declarar lo que sucedió después: convertiste mi lamento en danza, me quitaste el cilicio y me ceñiste de alegría. Aquí tenemos una de las imágenes más fuertes de la transformación divina. El cilicio era una prenda usada en tiempos de luto y humillación, símbolo de sufrimiento extremo. Al decir que Dios lo transformó en ropas de alegría, David está mostrando que su curación fue completa, no solo de su enfermedad, sino también de la tristeza que la acompañó. Este salmo nos muestra que la curación no significa solo recuperación física, sino también restauración del alma. El dolor de David fue reemplazado por alabanza, su angustia fue reemplazada por gratitud. Y esto no sucedió porque simplemente decidió ser positivo, sino porque Dios realmente intervino en su vida. Por eso el Salmo 30 es tan poderoso para quienes buscan sanación. No solo confirma que Dios puede restaurar, sino que también nos recuerda que el sufrimiento no es eterno. La noche oscura puede ser larga, pero siempre llega el amanecer. El llanto puede ser profundo, pero pronto lo reemplaza la alegría. Y para quienes confían, la promesa permanece: lo que hoy es dolor, algún día se convertirá en testimonio. Si el Salmo 6 nos muestra un corazón afligido que clama por curación y el Salmo 30 revela el alivio de la restauración, el Salmo 91 nos lleva a un nivel aún más profundo: la protección divina que evita que la enfermedad nos alcance. Este salmo se ha convertido en uno de los textos más conocidos y recitados de la Biblia, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Su mensaje abarca los siglos con una promesa audaz: que aquellos que habitan en la presencia de Dios serán protegidos de todo mal. Desde la antigüedad, este salmo ha sido considerado una oración de refugio ante amenazas visibles e invisibles. Su primera frase ya establece un principio poderoso: el que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Esta imagen del escondite divino es fundamental para comprender la fuerza de este texto. A diferencia de otros salmos que claman pidiendo ayuda en medio de la angustia, aquí el tono es de absoluta seguridad. El salmista no pide liberación, afirma que aquellos que viven bajo la protección de Dios ya están a salvo. El extracto que más llama la atención en el contexto de la curación y protección contra las enfermedades aparece: inmediatamente después, ni pestilencia que camina en las tinieblas, ni muerte que asola al mediodía. Esta declaración llevó a que el Salmo 91 fuera ampliamente recitado a lo largo de la historia, durante periodos de epidemias y plagas. Durante la Edad Media, por ejemplo, muchos creían que repetir estas palabras podría proteger a pueblos enteros contra las enfermedades. Algunos manuscritos antiguos muestran que este salmo era copiado en pergamino y llevado como una especie de amuleto protector, práctica que acabó siendo desaconsejada por las autoridades religiosas, que lo veían como un uso supersticioso de las Escrituras. Pero, ¿por qué este salmo es tan enfático en cuanto a la protección contra las enfermedades? La respuesta puede estar en la forma en que describe la relación entre Dios y quienes confían en Él. El texto no solo sugiere que Dios puede sanar, sino que puede evitar que la calamidad toque siquiera a aquellos que permanecen bajo su sombra. Esta promesa radical ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, debería entenderse literalmente: una garantía de inmunidad para quienes viven en comunión con Dios. Para otros,
esta protección es espiritual, asegurando que incluso en medio de las dificultades, la presencia divina será suficiente para sostener al creyente. Independientemente de la interpretación, el impacto de este salmo es innegable. No solo consuela a quienes sufren, sino que también despierta una confianza inquebrantable. Al afirmar que caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu derecha, pero no serás herido, describe un escenario de destrucción en torno al creyente, pero sin que el mal lo alcance. Este es uno de los pasajes más fuertes sobre la liberación en toda la Biblia. Y es precisamente por eso que este salmo fue considerado, en algunos periodos de la historia, como un texto demasiado poderoso para compartirlo a la ligera. El Salmo 91 también contiene una de las promesas más directas de protección angelical, porque a sus ángeles ordenará que te guarden en todos tus caminos. Esta imagen de ángeles como guardianes hizo que este salmo fuera aún más especial para quienes enfrentan enfermedades o peligros desconocidos. La idea de que los seres celestiales reciben órdenes directas de proteger a los hijos de Dios refuerza el sentimiento de seguridad y cuidado divino. Pero quizás la parte más impactante de este salmo está en los versículos finales, donde Dios habla directamente al creyente: por cuanto Él me amó tanto, yo también lo libraré. Lo pondré en alto retiro, porque ha conocido mi nombre. Él me llamará y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Os daré abundancia de días y os mostraré mi salvación. Aquí, la promesa de protección se extiende más allá de la vida terrenal, se convierte en garantía de salvación eterna. El Salmo 91 sigue siendo una fortaleza para quienes buscan protección y sanación. No solo refuerza la confianza en la soberanía divina, sino que también nos recuerda que la verdadera seguridad no proviene de la ausencia de peligro, sino de la presencia constante de Dios. Para quienes enfrentan enfermedades, estas palabras brindan un poderoso recordatorio. La batalla no tiene que enfrentarse solos, porque hay un refugio seguro donde la paz y la restauración son seguras. A lo largo de los siglos, los salmos han sido más que simples textos sagrados. Se han convertido en refugios para quienes enfrentan los momentos más difíciles de la vida. El Salmo 6 nos mostró el grito de un corazón afligido, que se enfrenta a la enfermedad y la angustia. El Salmo 30 nos reveló el triunfo sobre la enfermedad, la transformación del lamento en alabanza. Y el Salmo 91 nos trajo la seguridad de la protección divina, la promesa de que, incluso en medio del caos, hay un escondite seguro para quienes confían en Dios. Juntos, estos salmos trazan un camino que muchos siguen en sus viajes de fe, del dolor a la restauración, de la incertidumbre a la confianza, de la desesperación a la plenitud. La gran pregunta que queda es: ¿cuál es el verdadero poder de estas palabras? ¿Hay algo místico en estos salmos, algo que es lo único que puede traer curación? ¿O el poder reside en la fe de quien lo recita? Esta es una pregunta que ha desafiado a los eruditos y religiosos a lo largo de la historia. Algunos ven estos textos como promesas literales, mientras que otros los interpretan como oraciones que nos llevan a un estado de profunda confianza en Dios. Lo que es innegable es que, generación tras generación, innumerables personas han sido testigos de experiencias de liberación y sanación al apoyarse en estas sagradas palabras. La relación entre fe y curación no es algo que pueda medirse o explicarse simplemente. Pero la historia nos muestra que hay una fuerza inexplicable que acompaña a quienes se aferran a Dios en medio de la adversidad. No significa que todas las enfermedades desaparecerán instantáneamente o que las dificultades serán eliminadas por completo, pero la certeza de que no estás solo en la lucha es, en sí misma, una forma de curación. El alivio del alma a menudo precede a la restauración del cuerpo, y la esperanza renovada puede ser el primer paso hacia la victoria sobre cualquier aflicción. Los salmos que estudiamos no son solo oraciones antiguas, sino declaraciones de confianza en el Dios que sana, sostiene y protege. Nos enseñan que la fragilidad humana no es el final de la historia, que el dolor no tiene la última palabra. Nos recuerdan que incluso aquellos que estaban profundamente conmovidos, como David, encontraron la fuerza para levantarse de nuevo. Y este es el gran mensaje que nos dejan estos textos: por grande que sea el dolor, la respuesta siempre se puede encontrar en Dios. Muchos de los que han llegado hasta aquí pueden estar enfrentando batallas invisibles, que nadie más ve. Quizás el cuerpo esté cansado, quizás el corazón esté sobrecargado. Quizás las noches fueron largas y silenciosas, con preguntas sin respuesta. Pero la verdad que resuena en estos salmos es clara: Dios escucha, Dios responde, Dios restaura. No hay oración ignorada, no hay llanto olvidado. Si incluso el grito de David, en su debilidad, se transformara en un canto de victoria,
¿qué impediría que esta misma restauración ocurriera hoy? Al final de todo, lo que queda es una invitación. Una invitación a aferrarnos a estas palabras no como fórmulas mágicas, sino como expresiones vivas de fe. Una invitación a encontrar, en estos salmos, el refugio que tantos han encontrado antes. Una invitación a, aún en medio del dolor, seguir creyendo que la última palabra siempre es de Dios. Porque aquel que una vez gritó con lágrimas puede, en el momento oportuno, cantar un cántico de victoria. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿has experimentado el poder de estos salmos en tu vida? Si estas palabras tocaron tu corazón, comparte tu experiencia. Y recuerda, la esperanza nunca está lejos de quien confía en el Señor. Si has llegado hasta aquí, ya habrás notado cómo los salmos contienen increíbles promesas de protección y sanación. Pero esto es solo el comienzo. Hay muchos otros pasajes de la Biblia que encierran profundos misterios y lecciones transformadoras. En el siguiente vídeo, profundizaremos aún más en un nuevo tema que sin duda abrirá su visión de la palabra de Dios. Así que antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Y por supuesto, si este contenido te resultó útil, deja un me gusta, esto ayuda mucho a difundir este mensaje a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo.